En esta presentación vamos a comenzar a ver un tema que nos va a acompañar por el resto del semestre y que yo espero que los acompañe por el resto de sus vidas de computistas, que lo es el tema de complejidad computacional. ¿Por qué estudiamos ese tema? Estudiamos ese tema porque, como ustedes han visto desde 30 a 33, para un problema computacional existen siempre, un problema computacional que sea resolvible, existen siempre múltiples algoritmos que lo pueden resolver. Algunos de ellos pues se tardan más pasos que otros y queremos poder decidir entre cuál de esos algoritmos escoger. Ok, pues por ejemplo el problema de sorting, que es dado un arreglo de enteros desordenados, pues ponerlos en orden ascendente. Pues ustedes estudiaron al menos dos algoritmos el semestre pasado, que fueron Bubble Sort e Insertion Sort, y este semestre vamos a ver otros más que resuelven correctamente ese problema. ¿Cuál de esos algoritmos es, entre comillas, mejor o cuál preferimos? Pues la complejidad computacional, el análisis de complejidad computacional nos va a ayudar a decidir cuál de esos algoritmos escogemos. Para propósitos de esta presentación vamos a estar estudiando un problema sencillo que es, dado una lista de n enteros desordenados, determinar si todos son divisibles por uno de ellos. Digamos que tenemos una lista como esta. Pues en ese caso, todos ellos son divisibles por uno de ellos, que es 3. Si la lista fuera así, en ese caso no cumple, ¿verdad? Porque no todos ellos son divisibles entre ninguno de ellos, ¿verdad? 30 es divisible entre 6 y 12 es divisible entre 6, pero 6 no es divisible entre 9, pero 9 no es divisible entre 6 y así por el estilo, ¿verdad? Ok, pues al igual que para cualquier problema de computación resolvible, existen al menos dos algoritmos para resolver ese problema y los vamos a estudiar durante la presentación. ¿Cómo decidimos cuál de esos algoritmos correctos es el mejor? Pues en ciencia de cómputo nosotros preferimos aquel algoritmo que tenga mejor rendimiento, es decir, aquel que necesite menos recursos para hallar la solución. Si yo tengo algoritmo A y algoritmo B y ambos resuelven correctamente un problema y el algoritmo A requiere significativamente menos recursos que el B, pues yo prefiero el algoritmo A. ¿Y qué significa eso de recursos en computación? Pues el recurso más preciado en computación es el tiempo de ejecución. Ese es el más que, con el que nos vamos a estar preocupando durante el resto del semestre. Si tenemos dos algoritmos, pues aquel que requiera menos tiempo, menos pasos para completar la misma solución, pues preferimos ese algoritmo. Otro de los recursos importantes es la utilización de memoria. A veces nos vamos a decidir por aquel algoritmo que utilice menor cantidad de memoria. En algunas situaciones, y esta pues rara vez la vamos a utilizar en clase, pero en la vida real, ¿verdad? Cuando usted tiene un algoritmo que va a implementar en un dispositivo que depende de baterías, pues a veces es importante analizar cómo es el uso del recurso de utilización de energía. Si yo tengo dos algoritmos y los dos hacen lo mismo, o es decir, resuelven el mismo problema, pero uno de ellos me va a gastar la mitad de la batería, mientras que el otro simplemente me gasta el 10% de la batería, pues yo prefiero el que me gaste menos energía. Ahora, ¿te parecería a ti que con eso que yo te he dicho, ¿verdad? Te he dicho, tenemos un problema, tenemos múltiples algoritmos para resolver ese problema y vamos a escoger aquel que minimice los recursos o que menos recursos utilice. ¿Te podría parecer a ti, como este africanito que tenemos aquí, que te podría parecer que, tú me estás diciendo que yo tengo que implementar cada uno de los algoritmos que sirven para resolver ese problema y medir su tiempo de ejecución para entonces poder decidir entre ellos? Eso se podría hacer, pero lo que hacemos en ciencia de cómputos no es tan trabajoso como eso. Lo que hacemos es que hacemos un análisis de complejidad al algoritmo. Si tenemos dos opciones de algoritmo que resuelven un problema, pues no los implementamos necesariamente. Hacemos el pseudocódigo de esos dos algoritmos y usando unas estrategias que yo te voy a enseñar en esta presentación, pues analizamos la cantidad de pasos que toma ese algoritmo o la cantidad de memoria que utiliza ese algoritmo
basándonos meramente en las instrucciones a nivel de pseudocódigo, no en la implementación. ¿Cómo podemos estimar cuál algoritmo tomará menos tiempo sin tener que implementarlo y ejecutarlo? Pues eso lo podemos deducir a grandes rasgos de su pseudocódigo. En el pseudocódigo vamos a estimar la cantidad de pasos, entre comillas, que toma ese algoritmo en función del tamaño de su input. ¿Ok? Pues, por ejemplo, tú tienes un algoritmo de bubble sort, pues vamos a plantearnos de, ok, si a este algoritmo de bubble sort le llega una lista de tamaño n, ¿cuántos pasos en términos de n requeriría este algoritmo para completar la solución? ¿Ok? Vamos a hacer ejercicios como esos a continuación. Ese estimado que vamos a hacer a nivel de pseudocódigo va a hacer que nuestro cálculo, nuestro análisis de complejidad sea solamente dependiente del algoritmo y no de otras cosas que pueden variar mucho de implementación en implementación, como la frecuencia de operación del procesador, es decir, cuán rápido es el microprocesador en donde tú estás poniendo a funcionar eso, la cantidad de memoria que tiene la computadora, la experiencia del programador, el lenguaje de programación, etcétera, etcétera. Todos estos factores que pueden depender de la computadora, el sistema operativo que utilice, etcétera, etcétera, nosotros no los queremos considerar en este análisis de complejidad que vamos a hacer. Nos vamos a basar únicamente en analizar el algoritmo a nivel de pseudocódigo. ¿Okay? Y cuando estamos analizando ese pseudocódigo, que vamos a hacer ejercicios a continuación, va a ser bien importante definir qué es un paso. Un paso en un pseudocódigo, pues lo vamos a considerar como una operación cuya cantidad de tiempo no depende del valor o de los valores que están envueltos en esa operación. Ejemplo de eso, por ejemplo, son las operaciones aritméticas, lógicas o de comparación. Pues una operación aritmética, vamos a decir, le toma el mismo tiempo al procesador sumar 2 más 2 que lo que le toma sumar 1.500.000 más 3.600.000. ¿Ok? Esa operación aritmética lógica de comparación, no, el tiempo que le toma al procesador realizarla no depende de los valores que estén envueltos en esa operación. Lo mismo pasa con las asignaciones de valores, ¿verdad? Es lo mismo asignarle x es igual a 3 que x es igual a 3 millones. Igual pasa con los accesos a un elemento de un arreglo. Todos esos tres ejemplos se consideran pasos. Ok, vamos a analizar este ejemplo de este algoritmo. Supongamos que esto es un algoritmo que recibe como input una lista de tamaño n y lo que hace es una cosa extraña ahí, pero nada, vamos a analizar cuántos pasos le tomaría a este algoritmo realizar esa operación que necesita realizar para hallar un resultado. Es decir, para terminar de principio a fin, cuántos pasos le tomaría a este algoritmo devolver su solución. Entonces, el africano dudoso ve esto y me dice, mire socio, los programas reales tienen muchas rutas de ejecución. Yo voy a tener que analizar todas esas rutas para poder decir el número de pasos que requiere para cada ruta. Es decir, es lo que está diciendo, él está preocupado y con razón. Él está diciendo, este algoritmo que tú me estás dando, parece que por aquí, cuando se va por este if, le toma más pasos que por acá, que si se va por el else. ¿Ok? Y él dice, bueno, pues si yo tengo un if else if grandísimo, tú me vas a pedir que yo analice todos y cada uno de esos if else if. No, pues la contestación es no, porque de verdad los científicos de computadora tendemos a ser más vagos que eso. Y además de eso, somos pesimistas, porque lo que vamos a hacer cuando analicemos un algoritmo es que vamos a analizarlo la mayoría de las veces lo vamos a analizar para el peor de los casos. Así que si el algoritmo tiene múltiples rutas por donde se puede ir, a los científicos de computadora nos va a interesar cuántos pasos requiere por la peor de las rutas, la ruta que toma más pasos. Así que el científico de computadora es el pessimistic man o woman.
Así que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Viendo que ese programa se puede ir por diferentes rutas, pues esta ruta, esta que estoy aquí marcando, ¿verdad? Sería la ruta que más pasos va a tomar. De hecho, podríamos contar cuántos pasos toma. Vamos a ver, de acuerdo a cómo definimos los pasos ahorita, que eran operaciones aritméticas y lógicas o de comparación, o accesos a arreglos, vamos a decir que cada una de esas operaciones toma un paso, pues podríamos estimar que si nos vamos por esta ruta, tenemos que hacer la comparación, eso es 1, más 1, 2, 3, 4, 5 accesos a arreglo. Vamos por 6 pasos, más 1, 2, 3, 4 sumas, 6 más 4 van 10, más agarrar el resultado de eso y asignarlo a la A, son 11 pasos. Así que 1 más lo que puse aquí, llevo 11 y al final regresar el valor pues serían 12, no son 7, son 12. Ok, volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La asignación a la A es 11. Devolver la A son 12. Nada, este conteo de pasos, como luego vamos a ver, no tenemos que hacerlo de manera tan específica porque a la larga lo que nos interesa tener es como un más o menos, un aproximado de cuántos pasos necesitamos. Ese algoritmo que acabamos de ver, podríamos decir que en el peor de los casos, el número de pasos que requiere es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa el tamaño de la lista que nos pasen, ¿verdad? Siempre y cuando sea una lista que no crashea este programa, una lista de 101, va a tardar ese programa el mismo número de pasos que si la lista fuera de 101.000. Porque fíjate que tanto para la lista de 101 como para la lista de 101.000, lo único que va a tener que hacer es estos pasos. 12 pasos exactamente. Por eso decimos que ese algoritmo requiere un número constante de pasos.